el movimiento de las placas tectónicas. Presentamos el primer capítulo del libro Ingeniería Sismo-Geotécnica. Este libro trata de ser un estado del arte de la sísmica relacionada con la geotecnia. El capítulo 1 del libro describe el movimiento de las placas tectónicas, cómo las placas se mueven unas con respecto a las otras y generan terremotos. Primer capítulo del libro Ingeniería Sismo-Geotécnica. La corteza terrestre está compuesta por una serie de placas. Una placa tectónica, también llamada placa litosférica, es una losa maciza de roca sólida, de forma irregular, de gran magnitud, compuesta tanto por litosfera continental como litosfera oceánica. Y esas placas se mueven la una con respecto a las otras. De gran importancia para América, la placa de Nazca. Que subduce por debajo de la placa sudamericana. La placa de Cocos, que trata de subducir por debajo de la placa norteamericana. La placa Caribe, en el norte de Sudamérica, que se desplaza hacia el oriente. La placa Pacífica. La placa Pacífica subduce por debajo de la placa Juan de Fuca, en la zona de Estados Unidos y Canadá. Y la placa de Juan de Fuca subduce por debajo de la placa norteamericana. Y en este movimiento de la placa pacífica se genera un desplazamiento de rumbo, un desplazamiento horizontal en la zona de la falla de San Andrés. Las placas tectónicas se desplazan y al desplazarse generan colisiones, generan subducciones, generan desplazamientos horizontales, lo cual produce terremotos. A medida que las placas tectónicas se desplazan unas con respecto a las otras, colisionando, separándose, deslizándose lateralmente, se crean montañas, se generan las cordilleras. De interés, por ejemplo, cómo en algunos sectores las placas se separan unas con respecto a las otras, numerales 1 y 2, y salen magma a la superficie. Y cómo las placas se mueven lateralmente, impactan, como en el caso 7, impactan contra otra placa tectónica o subduce por debajo de la placa tectónica, generando también elementos volcánicos. Y en todo este sistema de desplazamiento de las placas tectónicas se generan fallamientos, se generan fallas geológicas, se generan compresiones, tensiones, esfuerzos de cortante en los bordes de placa y en las zonas internas de la placa.
¿Por qué se mueven las placas tectónicas? El movimiento de las placas tectónicas es causado por las corrientes de convección dentro del manto. Esta convección dentro del manto impulsa a que las placas tectónicas se muevan, generalmente en forma lateral, o se levantan. En ese movimiento de las convecciones, de los desplazamientos, las placas terminan colisionando, terminan desplazándose unas con respecto a las otras. De los movimientos más complejos y más catastróficos, los movimientos de subducción. Una placa subduce por debajo de otra placa, como el caso de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana. Una placa subduce por debajo de la otra placa. Y en ese movimiento, por esa fricción, se generan terremotos y se generan arcos volcánicos. Subducción levanta una placa a la otra, se generan movimientos sísmicos de gran importancia por la magnitud de los eventos. Es el anillo de fuego del Pacífico. El anillo de fuego del Pacífico. Tenemos la placa pacífica, conjuntamente con la placa de Nazca y la placa de Cocos y la placa pequeña de Juan de Puca. El anillo de fuego del Pacífico, la placa pacífica. Subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa de Sudamérica. El arco de Cascadia, cómo se genera subducción en la zona del Japón, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda. La mayoría de los grandes terremotos en el mundo se generan en ese anillo de fuego del Pacífico, que afecta a Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Esas zonas de subducción que producen gran parte de los movimientos sísmicos que estamos en la zona andina, la zona de Media América, la zona de la Zanja de Puerto Rico, la zona de Cascadia. Adicionalmente a la zona lautiana, los arcos de Japón y Filipinas, los arcos de Indonesia, los arcos del sureste asiático y la zona mediterránea. Una gran cantidad de zonas de subducción. Algunas de las cuales afectan directamente a nuestros países. Muy importante las zonas de subducción. ¿Cómo funcionan las zonas de subducción? Se explica a detalle en el libro Ingeniería Sismogeotécnica, en el capítulo 1.
En esas zonas de subducción se generan arcos volcánicos. O sea, cuando subduce una placa por debajo de la otra, se genera calor. Ese calor funde la roca a magma y ese magma asciende formando las erupciones volcánicas. Subducción, generación de calor, fundida de la roca, ascenso del magma, erupción volcánica. Y esa subducción también genera levantamiento de los continentes, formación de cadenas de montañas, como el caso de la cordillera de los Andes, que es un subproducto de la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa de Sudamérica. Vemos en las fotografías el levantamiento del suelo en la zona de Cascadia, en el occidente de Estados Unidos y de Canadá. Una franja de terreno se levanta y al levantarse en esa zona de subducción se generan los grandes movimientos sísmicos, los terremotos. Y se forman adicionalmente a gran profundidad concentraciones de sismos a más de 100 kilómetros de profundidad. Esas concentraciones de sismos, llamadas nidos sísmicos, son parte de la sismicidad en Sudamérica. Vemos en la figura la concentración de sismos a gran profundidad en el nido sísmico de Jujuy, en Argentina. Tenemos adicionalmente uno muy importante, el nido sísmico de Bucaramanga. ¿Cómo se forman los nidos sísmicos? ¿Cuántos nidos sísmicos hay en Sudamérica? Se explica en el capítulo 1 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. Las placas pueden subducir, impactar una con respecto a la otra y separarse. Al separarse, en lo que llaman crestas de expansión o grietas de expansión, en que se separan dos placas tectónicas, se generan dorsales submarinas, porque el magma sale formando montañas volcánicas. El caso de la dorsal medio atlántica, la dorsal entre América, Europa y África. Esta dorsal muy importante para analizar la sismicidad en la zona del Océano Atlántico. Como vemos en la figura, la placa de Sudamérica y Norteamérica, las placas de Norteamérica y Sudamérica, se separan con relación a la placa euroasiática y la placa de África. Y se forma una dorsal por ascenso del magma, unas montañas de magma, la dorsal medio atlántica, dorsal submarina, situada a lo largo del eje norte-sur del Océano Atlántico. Y esos volcanes los podemos observar en la isla de Islandia. Islandia
alberga aproximadamente 30 sistemas volcánicos activos, más de 100 volcanes impulsados por el ascenso del magma al separarse las placas tectónicas y se generan grandes erupciones cada 3 a 6 años. Las erupciones en Islandia y las fallas de transformación, la falla de San Andrés, fallas en las cuales se desplazan horizontalmente en cortante una placa con respecto a la otra, sin crear nueva corteza, sin crear grandes montañas. La falla de San Andrés en los Estados Unidos, cómo la placa Pacífico se mueve hacia el norte, la placa en Norteamérica hacia el sur, se desplazan horizontalmente las dos placas en la falla de San Andrés, generando terremotos poco profundos, terremotos devastadores. Vemos el mapa de la falla de San Andrés. Límite tectónico entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica. Esta falla de San Andrés se ha clasificado en 3 zonas: la zona norte, la zona central y la zona sur. Un desplazamiento de las placas entre 20 a 35 milímetros al año. Y cada determinado número de años se generan terremotos en la falla de San Andrés. Vemos otra figura. La falla de San Andrés une las fallas mejor estudiadas en el mundo. En el terremoto de Loma Prieta se desplazó la falla de San Andrés y se generaron movimientos sísmicos de gran intensidad. El mapa muestra las intensidades, donde fueron violentos, donde fueron severos, donde fueron duros y donde fueron moderados. Los movimientos sísmicos, la intensidad sísmica relacionada con el movimiento de la falla de San Andrés y el choque entre continentes, la formación de la cadena montañosa del Himalaya, la placa de la India y Australia impactó contra la placa euroasiática. No hubo subducción propiamente dicha, hubo impacto, y ese impacto generó levantamiento de las cordilleras, generándose terremotos. La placa de la India, lo vemos en la figura, impactando contra la placa euroasiática. Los terremotos, como lo mencionamos, son el efecto del movimiento de las placas tectónicas. En el capítulo 1 del libro Ingeniería Sismogeotécnica, que pueden ustedes descargar gratuitamente de la página erosión.com.co, en ese capítulo 1 del libro Ingeniería Sismogeotécnica se describen a detalle los movimientos de las placas tectónicas y explican cómo se forman los terremotos. Capítulo 1 del libro Movimiento de las placas tectónicas.
Libro Ingeniería Sismogeotécnica. Se descarga gratuitamente de erosión.com.co. Muchas gracias.